Bienvenidos a esta primera conferencia, que es la primera de toda una serie de este año llamada La Batalla Cultural. Bueno, nos parece importante hacer ahora unas precisiones en este temario que propusimos, que por allí algunos ya revisaron en redes sociales. Se darán cuenta quienes pudieron checar las conferencias del año pasado que hay temas a lo mejor, eh, por ejemplo, el de masonería ya lo habíamos dado. Sin embargo, el enfoque pues es distinto porque ahora va a ser mucho más profundo, más preciso. Son aspectos que buscan profundizar. Y bueno, la batalla cultural precisamente es como el objetivo de situar allí todos nuestros temas. En estos temas, durante estos meses, lo que buscamos es brindar herramientas que a todos los que nos escuchan, pues les permita armarse para el mundo de afuera. Es decir, de repente estamos hablando entre personas que tenemos ya convicciones similares y pues justamente hay coincidencias. Pero ¿qué pasa cuando de repente vamos al ámbito académico en la universidad o en el trabajo, incluso en nuestras instituciones? La ideología de género pues viene impuesta desde instituciones internacionales. Entonces es importante comprender precisamente desde dónde viene, cómo es que está operando y de qué manera nosotros podemos ir filtrando los contenidos que nos llegan tanto de redes sociales, de las instituciones, de la academia, en las universidades, en las escuelas, y cómo hacerles frente. Esa es la idea, o sea, esas son las herramientas que queremos brindarles. También, sobre todo, con la propia familia. O sea, ¿quiénes son? Pues quienes están sobre todo en el ámbito académico, en las secundarias, en las primarias, ya en las prepas, en las universidades, pues gente muy cercana a nosotros que de repente no tiene pues esta visión de lo que está pasando y hay que armarse de argumentos para poder explicarles y exponer en dónde se les está pues atacando, precisamente porque es una batalla y qué es lo que está en riesgo. Entonces, pues esa es nuestra propuesta y entre los objetivos de estas conferencias. Bueno, este título de La Batalla Cultural, que bueno, se queda algo corto porque no es precisamente una batalla de lo que vamos a hablar a lo largo de este año, sino sobre una guerra. Por eso decimos, o por eso digo que se queda corto el título. Y este título se debe a dos cuestiones sencillas. La primera es que es en efecto una batalla, es decir, hay dos contrincantes. Y se llama cultural porque esta batalla que se está llevando a cabo, o esta guerra que se está librando actualmente, ya no es una guerra como las anteriores que se libraban en un campo de batalla donde contendían o luchaban a través de las armas, a través del encuentro físico, dos bandos distintos, sino que ahora se está llevando a cabo o se está atrincherando esta guerra en el territorio de las ideas. Luego, se llama o tiene este pequeño eslogan de el nuevo hombre, porque ese es el propósito de esta guerra cultural. El propósito es transformar, o mejor dicho, trastornar al ser humano de manera que quede degradado a algo que sea completamente manipulable, algo que sea completamente dócil y que ni siquiera se percate de esas manipulaciones, que ni siquiera se percate de aquellas órdenes o instrucciones que se le dan como si se tratara de algo malo, sino que incluso, como decía, dócilmente las pueda aceptar y las pueda llevar a cabo. Bueno, pues todo eso se presenta ahora bajo la idea o bajo el panorama de un supuesto nuevo hombre. El ser humano se está constituyendo, según las nuevas ideologías, según los adversarios de esta guerra, se está constituyendo como algo nuevo, como algo que trasciende las viejas antropologías, por así llamarles. Entonces, de ahí el título de la batalla cultural, el nuevo hombre. Bueno, pues comenzamos con
la presentación del día de hoy o la conferencia de este mes, que es la masonería, Casa del Gnosticismo. Sabemos que este título de Casa del Gnosticismo puede ser no tan atractivo para muchos, porque no a muchos les suena tan familiar este término de gnosticismo y por lo tanto podría no resultar algo tan interesante. Sin embargo, aunque no pareciera tan interesante el tema o el título, está aludiendo a una de las cuestiones más esenciales o más importantes de la masonería. Y al hablar de masonería también vamos a entender por qué estamos hablando de algo tan crucial para esta guerra que se está librando en estos días. Este será el temario de esta conferencia, 4 pequeños subtemas. ¿Qué es el gnosticismo? Hay que explicar qué es esa palabra de la que estamos hablando, que viene en el título. Luego, ¿qué tiene que ver el gnosticismo con esto de la batalla cultural? Porque a simple vista parecería no tener la menor relación. Entonces cabe la duda, cabe esa pregunta. El tercer subtema, masonería. Vamos ahí a hablar un poco más, de manera más profunda de lo que es la masonería. Este subtítulo de Poder a telón cerrado ya lo iremos aclarando, pero por lo menos hasta ahora se puede entender que cuando hablamos de masonería, hablamos de una organización que no actúa en la luz, sino que de alguna manera se oculta, se esconde. Y por último, vamos a hablar de la corrosión de los valores cristianos. Para algunos, si acaso no son cristianos, incluso si alguien de las personas que nos escuchan es ateo, no le sonará tampoco familiar o no se identificará con esto, pero cuando pasemos a ese subtema verá que sí le atañe y ya veremos por qué. El primer subtema, ¿qué es el gnosticismo? Vamos a explicar qué es esta cosa o esta palabra que puede sonar un poco rara. Bueno, el gnosticismo, para resumirlo o para empezar a adentrarnos, es la idea de que la religión es conocimiento sin práctica. Es decir, el gnosticismo es una corriente ideológica, también es una corriente de pensamiento y también y sobre todo es una corriente espiritual, una corriente religiosa, vamos a llamarle así, que afirma que el ser humano para desarrollarse espiritualmente o para crecer espiritualmente o para alcanzar aquello para lo que estamos llamados, porque religión es eso, religión es ese religare, es ese volver al encuentro con nuestra fuente, es volver al encuentro con aquello de donde nosotros procedemos. En última instancia es eso religión. Bueno, pues la religión para el gnosticismo consiste no en un conjunto de prácticas, aquí se opondría, por ejemplo, al cristianismo, porque en el cristianismo las obras de cada individuo son sumamente importantes para su crecimiento espiritual. Para el gnosticismo no funciona, perdón, no funciona de esa manera. Para el gnosticismo basta con empezar a escalar dentro de ciertos conocimientos, dentro de ciertas fórmulas, para poder adquirir un estado espiritual superior. No se necesitan las obras externas. Basta con un conjunto de movimientos intelectuales. Bien, otra característica es que el individuo se hace más espiritual cuanto más sabe. La etimología, precisamente gnosticismo, gnosis, tiene que ver con conocimiento. Entonces, veamos un poco, a lo mejor por contraste, lo que esto quiere decir. En el cristianismo, el individuo se va haciendo más espiritual mediante la caridad, mediante la semejanza con Dios. Ajá. Dicho así súper pronto. Eh, entonces, aquí claramente hay un contraste con el hacerse más espiritual, pero además superior. O sea, hay una jerarquía, hay grados, hay niveles de conocimiento.
Entonces, cuanto más se entre en esta categoría de lo que ellos definen por conocimiento, que además, al ser una cuestión religiosa, concretamente el conocimiento que se busca es de lo oculto. Ajá. Podemos hacer una referencia de los primeros años del cristianismo, siglo I. Los principales herejes precisamente fueron gnósticos. Sus propuestas básicamente deformaban por completo el cristianismo y le daban matices en donde justo pues era más próximo a Dios, quien conocía más cosas, y pues para esto se comenzaban como a deshacer de muchos preceptos cristianos. O sea, esto es importante hacerlo ver porque sí se han colado muchísimas de estas creencias, aunque suene ahorita un poco absurdo, se han colado pues en la actualidad. El siguiente punto sobre el gnosticismo. Para los gnósticos, el hombre es divino. No es divino en el sentido de que hay algo dentro de él que de alguna manera puede elevarse hasta llegar a tocar a Dios. No es algo así, sino que el hombre realmente es Dios. En eso consiste la idea de la divinidad humana en el gnosticismo. Esto viene de la idea, dentro del gnosticismo, de que no existe un acto de creación. De nuevo, para que se entienda mejor hay que contrastarlo con el cristianismo, porque el cristianismo es la gran cosmovisión a la que se opone el gnosticismo. Bueno, en el cristianismo existe un acto creador a partir del cual todo el universo comienza a existir. Pero entonces, como el universo es una creación, antes de ser creado había un otro, había otra cosa, era Dios. Entonces, Dios crea el universo y ahora tenemos a Dios y tenemos al universo. Bueno, en el gnosticismo no es así. En el gnosticismo lo que ocurre es que Dios tiene una especie de emanación, es como decir que se desprende de una parte de sí mismo, y al desprenderse Dios de una parte de sí mismo, forma, no crea, sino que forma los comienzos del universo. Y luego, este universo, dentro de la cosmovisión de los gnósticos, no está terminado, como lo estaría de alguna manera en la idea de creación cristiana. Más bien, para los gnósticos, todo el universo se va desarrollando, se va desenvolviendo poco a poco. De hecho, también está la idea en el gnosticismo de que incluso Dios no se conoce completamente a sí mismo, a pesar de que de él dimana el universo. Él no se conoce a sí mismo, sino que él, siendo espíritu uno con el universo, porque es una dimanación suya, en la medida en que el universo se va desenvolviendo, se va desarrollando, va evolucionando el universo, en esa misma medida Dios se va conociendo a sí mismo. Para quien sepa un poco de filosofía, le sonará muy familiar esto en, eh, en la obra bueno, no recuerdo el nombre, de Hegel, donde él habla del desarrollo del espíritu. Fenomenología del espíritu se llama. Bueno, en esa obra de Hegel, él habla de esto, no en términos religiosos, sino en términos filosóficos, pero de hecho su propuesta sobre cómo se van desenvolviendo y cómo van interactuando las diversas dinámicas que constituyen el universo y también que constituyen al hombre, bueno, todo eso procede del gnosticismo. Y por eso el ser humano es divino, porque si todo es una dimanación de Dios y todo es uno solo con Dios, pues, o sea, cuánto más nosotros que dentro del el plano evolutivo del universo, de nuevo, en esa cosmovisión, somos ya un estadio muy avanzado, somos un estadio muy superior a lo que había antes. Y dicho sea de paso, el hombre no solamente es divino porque el hombre es Dios,
sino que el hombre es superior a Dios, porque el hombre es un estadio más terminado y más perfecto que Dios mismo, considerando que Dios fue lo primero de donde dimanó todo el ser o de donde dimanó el universo. Entonces, por eso el ser humano es Dios también en esa cosmovisión. Bien, y podemos ubicar estos principales peligros de esta pues, religión. No todo ser humano es valioso. Pues eso se sigue de que la dignidad allí se adquiere mediante el conocimiento de lo oculto. Entonces, quienes no conocen lo oculto no tienen ese valor. Hablábamos de grados, ¿cierto? De apreciación, por así decirlo, de quién vale más, de quién tiene mayor cercanía con Dios, quién tiene mayor grado de divinización. Ajá. Bueno, pues entonces, quien no conozca lo oculto está pues en lo más bajo de esa escala. Eso pues ya lo vemos, tiene muchísimos problemas eh, pues de éticos, tiene muchísimos problemas, como por ejemplo, bueno, en el cuarto punto. Pero bien, a ver, el segundo es, el ser humano no necesita a Dios. Eso se sigue de que si el ser humano se puede hacer como Dios, pues entonces no necesita de Dios. Además de que ese conocimiento finalmente pues no se lo está dando eh, como tal un Dios bondadoso. Entonces pues es una visión completamente autónoma en el peor de los sentidos. En tercer lugar, tenemos que da lugar a una moral egoísta. Esto tiene relación con el primer punto. Entonces, en la escala de valores, en cuanto a cómo es que hay que actuar, se puede poner lo que sea, lo que aquel que se encuentra en la mayor jerarquía indique. Pero si esto es de acuerdo al conocimiento adquirido, pues entonces se puede ir contra la propia dignidad, por ejemplo, con tal de adquirir ese conocimiento. Y eso dentro de su visión de ética, pues estaría bien. Como vemos, pues es un gran problema. Eh, Ahora, justifica las relaciones de opresión. Pensémoslo precisamente ya en una sociedad en la que los que conocen eso oculto, esos conocimientos reservados para los más ágiles, para los más eh, osados, eh, oprimen, tienen derechos sobre los que no. En este caso, así de sencillo, o sea, serían los gnósticos por sobre los cristianos y por sobre todos los que no vayan en su misma línea. Eh, pero pues esto da igual una serie de resultados bastante problemáticos, no solo o sea, no solo en términos culturales, estamos hablando pues de una forma de vida completamente como lo es el cristianismo, siendo atacada y siendo oprimida justificadamente por esta visión. O sea, un poco es como hacia donde queremos ir explicando. Y es que dentro de la cosmovisión gnóstica, como decíamos, hay esta idea muy arraigada de, de la evolución, de lo evolutivo como principio de movimiento de todas las cosas. Y entonces, cuando tenemos un primer momento, ese primer momento es inferior a un segundo momento. Bueno, pues de ahí que también, y por eso está esto de la justificación de las relaciones de opresión, porque está justificada esa relación cuando los dos términos de esa opresión, es decir, el opresor y el oprimido, no se encuentran en una igualdad de condiciones, en una igualdad sobre todo de condiciones naturales. Esto quiere decir que uno por naturaleza tiene una dignidad mayor al otro por naturaleza. En la cosmovisión cristiana todos tenemos esa misma dignidad. Existe esa igualdad y por lo tanto no están justificadas las relaciones de opresión. Pero en el gnosticismo sí
que están justificadas porque no existe la misma dignidad natural en el que ignora las cuestiones relacionadas con Dios, por ejemplo, o con cualquier otra cosa relacionada con el mundo metafísico o el mundo sobrenatural, que la condición en la que estaría aquella persona que sí ha accedido a ese conocimiento, la persona que a través de diferentes ritos, de diferentes fórmulas mágicas, ha podido acceder al conocimiento de esas cuestiones ocultas. Bien, relación entre el gnosticismo y la batalla cultural. Bueno, este segundo tema, aquí vamos a tratar de explicar cómo se vincula todo esto que ya dijimos del gnosticismo con lo que está pasando en nuestros días, relacionado con los discursos más imperantes de nuestra sociedad. Bueno, aquí vamos a hablar de algo muy fundamental, muy importante. Ojalá se puedan quedar con esta idea muy, muy grabada. Cuando una persona decide llevar a cabo un estilo de vida, ese estilo de vida o ese cambio, esa transformación puede responder a multitud de motivos. Una persona, por ejemplo, puede decidir llevar un estilo de vida para bajar de peso y entonces va a cambiar su alimentación, va a cambiar un montón de hábitos relacionados con su actividad física e incluso puede que cambie también hasta su forma de vestir, el tipo de zapatos que compra. Bueno, muchas cosas van a cambiar en ese estilo de vida o en esa transformación de estilo de vida. Pero aquí estamos hablando de un motivo eh, que no es de los más importantes, aunque sí es importante. ¿Cuál es el motivo? Bajar de peso. Luego, detrás de eso que haya, ya será otra cosa. O sea, si alguien quiere bajar de peso, quizás lo haga simplemente por estética o por vanidad, o quizás lo haga por salud. Un motivo será más importante que otro, por ejemplo, la salud sería más importante. Pero hay otros motivos que pueden llevar a una persona a cambiar su estilo de vida, que son los motivos religiosos. Los motivos religiosos son los más importantes porque atraviesan, digamos que penetran en lo más profundo de la persona. No es algo que se queda solamente en hábitos superficiales o en actos superficiales, sino que va a lo más hondo del corazón de la persona y al tocar lo más hondo del corazón de la persona, esto también tiene implicaciones intelectuales y tiene desde luego implicaciones en la voluntad, que al estar unidos, estas potencias, voluntad e intelecto, eh, digamos que son como una especie de mancuerna gracias a la cual vamos obrando según aquel conjunto de concepciones que nos viene dado de esos motivos religiosos. Y entonces, por motivos religiosos, una persona, es normal que una persona pueda dar su vida o quiera dar su vida en nombre del bien eh, que sería el más importante o el bien nuclear de la religión a la que pertenece. Este discurso se parece también, bueno, lo que estoy diciendo se parece también, por ejemplo, a cuando dicen que ese estereotipo de que algunos musulmanes dan su vida y llevan a cabo actos terroristas. Ese es un estereotipo, ¿no? Que estoy tomando solo como ejemplo. Bueno, pues eso lo hacen por motivos religiosos. O sea, dan su vida, en este cuento del que estoy hablando, dan su vida, pero con el fin de obtener un bien sobrenatural que les espera en la otra vida. Y entonces todo su estilo de vida lo están sacrificando, o sea, están sacrificando la vida misma para, o sea, en nombre de esos motivos religiosos. Estoy hablando de esto, de los motivos religiosos, porque cuando hablemos de masonería, cuando hablemos de las grandes organizaciones internacionales,
no se va a entender bien, o sea, no va a hacer mucho sentido decir las cosas que hacen cuando uno no entiende que existen motivos que son muy profundos, como los motivos religiosos. No es lo mismo que una persona se dedique a robar o a estafar porque esa persona mala, persona egoísta, quiere tener mucho dinero. Y entonces ese dinero, ¿para qué lo quiere? Para gastárselo, para tener lujos, para darse placeres. No es lo mismo una persona que actúa así que una persona que hiciera las mismas cosas, pero por motivos religiosos. Porque quien haga algo, lo que sea, por motivos religiosos, no se va a contentar con que los efectos de lo que está haciendo eh, tengan como límite la propia muerte. No va a querer eso quien obre por motivos religiosos. Por ejemplo, yo que soy católico, no hago una buena obra esperando que esa obra desaparezca, que se quede en el olvido, sino que hago una buena obra porque tengo toda la intención, porque me gustaría que la persona a la que yo le hago un bien también quiera hacer otro bien. Y así sucesivamente, y el bien de alguna manera pueda esparcirse como en cadena, como en serie. Yo quisiera que el mundo, no, o sea, no solamente hasta que yo me muera, yo quisiera que el mundo, por todo el tiempo que va a durar la humanidad, fuera un mundo donde pudiera haber paz, donde pudiera haber personas haciendo cosas buenas unas por otras. Yo quisiera eso. Bueno, pues de la misma manera, quien busca un mal por motivos religiosos, porque eso existe, quien busque un mal por motivos religiosos no se va a contentar con que ese mal persista únicamente durante su estancia terrena, sino que va a desear que ese mal se extienda por todas las generaciones que va a durar la humanidad y va a querer que se extienda por todo el globo terrestre. No se va a contentar con unos pocos, no se va a contentar con poco tiempo. Bueno, eso es lo que queremos que entiendan para pasar a lo demás. Bien, algunos objetivos que podemos señalar son estos y precisamente tiene que ver con lo que mencionaba mi esposo respecto a aquello hasta donde están dispuestos a llegar, por así decirlo. Bien, ¿a qué nos referimos con que apuntan, digamos, a lo más profundo de la persona? Pensemos, por ejemplo, en el último punto respecto a la cultura. Los seres humanos, podemos afirmar que los seres humanos, o que la cultura es entrañablemente humana. Tan sencillo como que los animalitos pues no tienen cultura, no tienen esta riqueza de expresiones humanas a través del arte, por ejemplo, em, la transmisión de valores a través de la cultura, pues es algo muy humano. Entonces, si uno puede controlar ciertos aspectos de este ámbito, pues entonces tiene la capacidad de controlar lo que las personas piensan y cómo es que las personas miran el mundo. Ajá, qué es lo que las personas piensan respecto a cómo se relacionan con otros, qué es lo que piensan respecto a Dios, qué es lo que piensan respecto a las instituciones, o sea, desde lo más sencillo, por así decirlo, como qué es lo que piensan de un ser humano, hasta algo más complejo como cuestiones políticas, por ejemplo. Entonces, si se logra llegar a, a esta, a este aspecto humano respecto a cómo se mira el mundo, cómo se organiza la jerarquía de valores, entonces se va a poder eh, deformar o destruir, ¿no? Lo que está mucho, pues sí, vamos a llamarlo así, de moda, algo que ha surgido en las últimas décadas, este término de construir no es otra cosa que destruir. Precisamente es lo que están haciendo. Eh, Solo que
vaya, pues desde la academia se le pueden poner nombres así como rimbombantes, ¿no? Finalmente lo vemos ya en la práctica, en los mensajes con los que bombardean, eh, por ejemplo, las ideologías por medio de la industria. ¿De acuerdo? Y es que también los gnósticos, otra característica que los distingue de los cristianos, es que el cristiano desea que el otro pueda ser también cristiano. No porque se haga más grande un grupo al que se pertenezca o el grupo al que se pertenece, sino por mero amor, porque se desea la felicidad del otro. Yo alcanzo la felicidad a través del cristianismo, por ejemplo, deseo que el otro sea cristiano, no para que se sume a mi causa precisamente, sino para que él también pueda conocer esos bienes, para que pueda acceder a esa felicidad o al conjunto de bienes que yo pude conocer. O sea, deseo su bien y por eso quiero que sea cristiano. Los gnósticos no. A los gnósticos realmente no les importa si otro se hace gnóstico para que ese otro pueda conocer esas esas, eh, esas cuestiones ocultas o esas cuestiones relacionadas con lo sobrenatural para que el otro pueda ser feliz. No es porque se le desee un bien al otro. El gnóstico más bien lo que busca, más bien, si busca que otro se haga gnóstico, no es para que el otro pueda acceder a los bienes, sino que busca que otro sea gnóstico porque facilita que se realicen los planes terrenos relacionados con lo que le dicta esa religión o esa corriente espiritual. Porque, sépanlo, esa corriente espiritual, la gnosis o el gnosticismo, no le exige a la persona solamente conocer. O sea, conocer le va a servir para hacerse más digno, pero también le va a exigir obras, no para hacerse digno. Por eso decíamos que no se le exigen obras para hacerse digno o para crecer espiritualmente, sino que se le exigen obras para que ciertos objetivos relacionados con el mundo sobrenatural se puedan realizar aquí. Es decir, se busca obtener ayuda aquí en la tierra para que aquí en la tierra se puedan cumplir con ciertos objetivos procedentes de un plano que es sobrenatural. Entonces, esa sería la causa por la que un gnóstico quisiera que hubiera otro gnóstico, solo para obtener una ayuda. Pero si el otro no se vuelve gnóstico, pues al gnóstico eso realmente le da igual. O sea, no le importa si el otro es o no es una persona que se haga digna de alcanzar los bienes que son espirituales. Y bueno, esas intenciones que están detrás del gnosticismo no pueden llevarse a cabo, o sea, intenciones que, como decía, abarcan todo el globo y abarcan toda la historia, no se pueden realizar si no se destruye primero la cultura. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis en este concepto de cultura. No nos estamos refiriendo a cultura eh, como ese conjunto de costumbres, conjunto de folclore practicado, eh, almacenado y de alguna manera también resguardado por un cierto sector de la sociedad, por un pueblo. No nos estamos refiriendo a eso como cultura. Como cultura aquí nos estamos refiriendo a el conjunto de disposiciones y prácticas que sirven de base para que se cultive el individuo, para que el ser humano pueda crecer y pueda desarrollar o tenga los mínimos factores necesarios para desarrollar sus potencias más importantes, sus potencias que lo hacen ser humano. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es una potencia propiamente humana, es de las potencias más elevadas, más excelsas que tenemos, y por lo tanto, todo lo que me sirva para desarrollar esa potencia es algo a lo que le puedo poner el adjetivo de cultural. Bueno, pues a eso nos estamos refiriendo. Lo que quieren destruir es la cultura porque una persona que se ha cultivado
no solo intelectualmente, sino que también ha cultivado su corazón, una persona que ha cultivado sus relaciones, o sea, relaciones realmente sanas con los demás, con su familia, con su sociedad, una persona que conoce el compromiso de dar de sí para el bienestar humano. Una persona así es perfectamente capaz de darse cuenta de cuando le quieren pedir o le quieren imponer que haga algo que va contra la dignidad de sí mismo o la dignidad de otros. Entonces, una persona así no les sirve porque es un estorbo y es un estorbo precisamente porque va a poner un freno a, a sus planes, va a poner un freno a sus objetivos. Objetivos que, por cierto, no lo hemos dicho todavía con mucha claridad, pero no son objetivos buenos. Los objetivos que proceden del gnosticismo contemporáneo para el mundo son objetivos que van en contra de la dignidad humana, son objetivos que van en contra del progreso y de la felicidad en general. Bueno, pues eso no va a ser posible si no destruyen primero la cultura. Es necesario tener una sociedad de personas que no se cultiven y que no tengan noción de lo que es la cultura y que no tengan, por lo tanto, interés en cultivarse. Bien, una de las maneras en las que proceden, algo que pues es muy necesario para lograr esto es el mentir. Porque ponemos que lograrlo no es difícil para ellos. Bueno, pues pensemos en justamente cómo es que se filtran las noticias, por ejemplo, masivamente en la actualidad. ¿Qué criterios se utilizan? Los criterios que suelen utilizarse son el que elige la mayoría, lo que hace la mayoría, el criterio de autoridad, de si lo dice, por ejemplo, la OMS, pues entonces tiene que ser así, si lo dice la UNESCO, que hay que dejar que las niñas se autoperciban como niños y que los niños lleven falda a las escuelas y cosas así, bueno, pues entonces tiene que estar bien, ¿no? O sea, ese tipo de criterios son los que se utilizan precisamente por esta falta de cultivo de las propias potencias humanas. Eh, entonces, pues es muy fácil así manipular um, a las personas, manipular ideas, manipular masas, manipular incluso eh, pues sin notas, por ejemplo, que afecten a países enteros. Si el criterio que se utiliza de esas personas que reciben las noticias, pues no es la verdad. Es decir, este interés genuino por conocer pues la realidad. Sabemos que es mucho más compleja de lo que nos pueden llegar a decir y que para poder comprender la realidad pues hay que desarrollar bastante, pues, em, practicar el filtrar a través de la recta razón. Entonces, si ese no es el criterio, pues es muy fácil ser engañado. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿cómo cómo puede medrar, cómo puede crecer una mentira si habemos tantos? O sea, una mentira eh, esparcida de esa manera, o sea, de una manera masiva, pues fácilmente encontraría su muerte, porque somos tantos que cualquiera que se dé cuenta de la mentira lo denunciaría y seguramente seríamos muchos los que denunciaríamos esa mentira. Bueno, no es tan simple como eso, porque para que una mentira crezca basta con que las voces autorizadas o pretendidamente autorizadas, por ejemplo, si la voz de un científico en un campo del saber relacionado con su ciencia ya tiene cierta credibilidad, basta con que ese científico, que solamente es uno, diga una mentira para que el público dentro del cual ya posee credibilidad, pues lo tome como una verdad. No es tan difícil mentir. O sea, en este contexto no es tan difícil. Incluso puede pasar que el mismo científico esté engañado, pero se pone como portavoz de lo que va a decir
y entonces ni siquiera el científico sepa que está diciendo algo que no es verdad, pero el científico ya tiene credibilidad, el mismo científico se lo cree y entonces toda su audiencia lo toma por verdad porque lo toma como una autoridad en el tema. Así es como se propaga con facilidad una mentira, así es como crece. Y vamos con el tercer tema, el tema central de esta conferencia, que es masonería, poder a telón cerrado. Bueno, primero vamos a decir qué es la masonería, pero antes que nada, hay que hacer una aclaración. Todo lo que podamos decir aquí se va a quedar corto comparado con lo que hay por saber, porque es un tema, casi todos los temas, son temas muy extensos, son muy amplios, son muchas veces complejos. Entonces, pues nosotros los invitamos también a ustedes a que realicen en la medida de sus posibilidades, pues también las investigaciones correspondientes. Los invitamos mucho a que lean para que puedan también informarse sobre estas cosas que al ser muchas, no nos va a dar tiempo a nosotros de decir, más bien de darles una explicación que quizás sea satisfactoria, por lo menos será como un resumen, es lo que vamos a intentar. Bueno, la masonería es una organización gnóstica porque practica esa religión llamada gnosis, de la que hablamos, o esa ideología espiritual llamada gnosis, y además es una organización internacional. Internacional quiere decir que supera geográficamente el territorio o los límites de una sola área como una ciudad o un país. La masonería se encuentra por lo menos en las ciudades o en los lugares más importantes del globo. Y luego, obra en secreto, porque esta organización se encarga de dirigir y tiene además los hilos de grandes figuras de la política. O sea, así de poderosa es la masonería. Más adelante explicaremos un poco de eso. Y bueno, gracias a eso, a que posee los hilos de muchas de las figuras, de las grandes figuras de la política, puede dictar que se apruebe, por ejemplo, la misma ley en Noruega que la ley que se va a aprobar en México o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al ser internacional, obviamente, estamos hablando de que hay un vínculo entre eh, todas las logias masónicas. Son muchísimas logias, son de hecho diferentes ritos, pero a pesar de ser diferentes ritos y de ser diferentes y numerosísimas logias, tienen una sola cabeza común. Valga decir también que esta organización que opera internamente como una secta, porque es una especie de pirámide. Primero uno entra como la parte más, como un lacayo, digamos, como un peón, pero en la medida en la que va haciéndose leal a la masonería, en la medida en que va obedeciendo, en la medida en la que va conociendo esas fórmulas mágicas, va escalando dentro de esa pirámide y entonces se va haciendo con una jerarquía cada vez mayor. Y además, esta organización que es internacional es también una organización que no suele obrar de la manera más abierta en el sentido de que las decisiones que toma en el terreno de la política no son decisiones que se lleven a cabo en nombre suyo. No aprueba una legislación, una cierta ley a nombre de la masonería, no dice, esto se debe a la masonería, no, sino que más bien se aprueba en nombre de esa legislación o en nombre de un legislador, de tal manera que no se sepa o no se vea por lo menos con claridad que la decisión no fue de ese político, aunque así parezca, aunque así lo digan los noticieros. En realidad la decisión fue una decisión casi universal que procede de los altos mandos de la masonería. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los gnósticos contemporáneos, es decir, de los masones? Bueno, sus objetivos
son acabar con estas tres cosas: el altar, el trono y la propiedad. El altar, es decir, la iglesia. Y aquí no vamos a hablar de cualquier iglesia ni de cualquier religión. Vamos a hablar concretamente de la Iglesia Católica. Quieren acabar con la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica, se ha dicho muchas veces, es el último bastión en contra de cualquier intento de corrupción cultural. Solo la Iglesia Católica preserva a cabalidad los aspectos más importantes de la dignidad del ser humano. Digamos que también defiende una antropología realista, una antropología que va en conformidad con la naturaleza humana. Y además, la Iglesia, a pesar del conjunto de leyendas negras que existen, la Iglesia es defensora de la verdadera ciencia. La Iglesia es defensora de las mujeres, de los niños, de muchas otras cosas. Bueno, pues hay que acabar con la Iglesia si se quiere salir adelante dentro de la masonería, porque la Iglesia, al ofrecer todos esos elementos que acabo de mencionar, es un freno también para los objetivos de la masonería. No se pueden llevar a cabo si no se deshacen primero de el amor a Cristo. Luego está el trono. Quieren acabar con el trono. Esto quiere decir que con lo que quieren acabar es con las grandes esferas de la política, entendidas sea como una monarquía, como una democracia, porque eh, lo que buscan es la anarquía. Es decir, buscan no ser regidos más que por sí mismos, buscan una dirección dada por ellos mismos. No quieren que por encima de ellos se encuentren las monarquías o las democracias, a pesar de que hacen el acto, o sea, el acto teatral, de que están de acuerdo con ciertas normas de la política, con ciertas formas políticas, con ciertas modalidades de orden político. Más bien, lo que ellos quieren es hacer ellos la política, decir ellos qué leyes se van a aprobar, decir ellos de qué manera se va a gobernar este pueblo y de qué manera se va a gobernar aquel. Eso es lo que busquen, por eso necesitan acabar con el trono. O sea, una figura, una metáfora de lo que es la política. Y por último, quieren acabar con la propiedad. Y esto lo desean hacer no porque quieran que en general desaparezca la propiedad, sino porque lo que buscan es que la sociedad ya no valore la propiedad. Por ejemplo, que ya no valore todos los bienes que proceden del campo o de la agricultura. Porque cuando una sociedad deja de valorar eso, es muy fácil despojarla de ello. Y ustedes podrán imaginarlo. Si ustedes le dicen a alguien que, no sé, que su automóvil o que, no sé, su computadora ya no tiene valor y está devaluada, que ya no tiene sentido que la tenga, si la convencen de que es un cacharro, va a ser facilísimo quitarle esa computadora o quitarle ese auto. Puede que se los dé muy barato, puede que incluso en una venta de garage pues lo quiera incluso regalar, cuando se le ha metido completamente la idea de que en efecto ya no sirve para nada. O de que incluso es malo tener propiedades, porque también existe una ideología que se ha encargado de promover esa idea, de que toda propiedad es ilegítima porque todos los bienes deberían ser repartidos entre todas las personas. O sea, cosa que hasta cierto punto es ideal, pero no es ideal que en nombre de esta idea yo le quite a alguien el resultado de su trabajo, porque si alguien ya se esforzó por conseguir algo, estoy hablando aquí en cuestiones muy básicas de derecho natural, si alguien ya se esforzó, dio su vida, dio su trabajo, su tiempo, su esfuerzo para obtener un bien material, entonces yo no tengo ningún derecho en nombre de la propiedad común de ir a quitarle ese bien cuando yo no hice nada por ganármelo. Y bueno, estos tres elementos de los que se quieren deshacer, eh, lo quieren lograr, o bueno, quieren deshacerse de ellos a través de la mentira, como hemos mencionado, y también a través del latrocinio. La masonería ostenta, también para que lo sepan,
gran parte de las finanzas mundiales. Y eso lo han logrado a través de las grandes instituciones bancarias, porque las grandes instituciones bancarias, que son tentáculos suyos, han servido muy bien a través de la deuda, a través del interés, para hacerle creer a las personas que tienen cierto derecho de quitarles algo que en realidad no tienen derecho a quitarles, que es su propio dinero. Es decir, el resultado de su propio trabajo se lo están quitando a través del interés en las instituciones bancarias. Y además de las instituciones bancarias, también cuentan con otro método que es la deuda externa. Endeudan a un país prestándole mucho dinero y luego le cobran intereses tan colosales que el país no puede pagarlo y entonces está en deuda con ellos, pero ya no en términos monetarios, sino en otros términos, por ejemplo, aprobando las leyes que ellos quieren que se aprueben, promoviendo las ideas que quieren que se promuevan o instituyendo colegios a la manera en que ellos quieren. Otra característica de la masonería es que engañan a sus propios integrantes y los compromete por vía de rituales y amenazas. La portada del subtema, por eso señalaba a telón cerrado en gran parte porque en la masonería, digamos, los grados inferiores, o sea, los primeros grados, no tienen la menor idea de lo que hay en los grados superiores. Entonces, cuando hablamos de buscar el conocimiento oculto, además de referirnos propiamente al ocultismo y, y esta obsesión por lo sobrenatural, también nos referimos a que ni siquiera los mismos masones que están allí saben, por ejemplo, quién está en la cima de la pirámide, porque pues hay necesariamente en esta jerarquía alguien, seres humanos que también están eh, jalando los hilos, ¿no? Como lo mencionábamos, con intereses muy concretos. Vaya, ¿a quién le convendría que los niveles inferiores no conozcan quién está arriba? Precisamente alguien que está sirviéndose de ellos para lograr sus propios objetivos. Entonces pues es manipulación, tal cual. En cuanto a los rituales y amenazas, pues en los rituales se compromete incluso la vida. Eh, Poco a poco hay testimonios de exmasones quienes pues se han arrepentido de estar allí y van revelando lo que viven en distintos grados. Entonces, una de las características es que conforme va avanzando, por ejemplo, el grado, tienen que irse desvinculando muchísimo más de sus familiares, de aquellas relaciones, esposa, hijos, si no están casados, bueno, con sus padres, hermanos. ¿Por qué? Porque pues así claramente es más fácil poder manipular a una persona, alguien que ya no tiene valores ni siquiera toma en cuenta los lazos familiares, por ejemplo. Entonces, pues entre muchas otras cosas, a grandes rasgos, eso es lo que hacen. Bueno, ellos también se hacen llamar la fraternidad universal, no porque busquen una verdadera fraternidad entre todas las personas, sino por su carácter internacional. Solo por eso se hacen llamar fraternidad universal. Es importante también, o al menos es interesante mencionar, que ellos logran poner en altos cargos, y aquí viene también esta cuestión, logran poner en altos cargos a personas que son de sus logias, porque ellos obran de una manera nepótica, ellos practican el nepotismo, o sea, ponen en grados, perdón, en altos cargos a masones que al mismo tiempo se encargan muchas veces de poner también en cargos que son menores a los suyos, que son subordinados, pero que son superiores a lo más inferior a otros masones. O sea, si un masón, perdón, si una persona acaba de entrar a formar parte de las filas masónicas, bueno, pues en la medida en la que vaya mostrando lealtad y conocimiento también,
pero sobre todo lealtad, bueno, pues los otros masones de grados más altos lo van colocando dentro de las instituciones de gobierno o de otras instituciones, lo van colocando en altos cargos. De nuevo, no en nombre de la masonería, porque eso sería exhibirse, no se exhiben, sino que ponen otros pretextos como decir, ah, bueno, es que eres un buen trabajador aquí en la empresa o aquí en la institución, entonces te voy a poner como supervisor o como el jefe del área o lo que sea. Y bueno, gracias a esta forma de obrar, que por cierto no tienen muchos escrúpulos tratándose de conseguir lo que quieren, pues también tienen, aparte del poder político enorme que tienen, tienen un poder económico muy grande, por lo que hemos dicho, o sea, ni más ni menos que las instituciones bancarias al servicio de ellos, porque son de ellos mismos. Ustedes habrán notado, por ejemplo, esto es algo muy, muy sutil, pero habrán notado, por ejemplo, que Vancomer hace poco cambió su logotipo. Lo que hizo ahora, o sea, de una forma muy cínica, fue poner la A, porque es BBVA, puso la A, que es un triángulo, la puso más elevada que el resto de las letras. Y eso es como un saludo para ellos, es como un guiño, es como decir, mira, mira aquí, hermano masón, que te encuentras allá en Europa o en otra parte, mira lo que hemos hecho aquí en México y en otros países de Latinoamérica, hemos logrado cambiar el logo, así como para que se vaya entendiendo quiénes son los que toman aquí las decisiones. Pero lo hacen de una forma subrepticia, no van a decir abiertamente que se trata de un símbolo masón. Bien, una nota importante que hay que tener en mente es que subestimarle sería bastante ingenuo, sería un error no dimensionar en su justa medida lo que representa la masonería, los objetivos de la masonería, porque pues ellos mismos se han encargado de desacreditar bastante a las personas que señalan siquiera su existencia no como filántropos, que es como ellos se presentan. O sea, si alguien señala algo opuesto a eso, se le, se le tacha de conspiranoico, se le relaciona con ideas súper extrañas como reptilianos o cosas de ese tipo. O sea, y a través del cine, por ejemplo, hay películas así, hay textos también que se encargan como de hacer ese trabajo, de desprestigiar a quien se atreva a decir algo distinto de lo que los masones dicen sobre sí mismos. Quien tenga la oportunidad, no sé, de repente de checar en YouTube y poner en su buscador masonería, es, o sea, la primera vez que yo lo vi, yo, eh, pues me llamó la atención porque cuando abres el enlace, si es un video que de repente no dice cosas tan buenas o tan favorables de la masonería, te pone un hipervínculo a Wikipedia, como diciendo, no, 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 mira, no le creas tanto a lo que dice este video, primero lee, infórmate, documentate y luego en Wikipedia, ¿no? Infórmate sobre lo que es realmente la masonería. Entonces están muy preocupados, o sea, aquí lo que quiero señalar es que están muy preocupados por la imagen que tienen. Entonces, pues como parte de este espíritu crítico de buscar la verdad, de conocer la realidad, no hay que subestimarla ni hacerla así como, pues sí, o sea, dimensionarla en su justa medida, ni subestimarla ni deformar ahí un poco lo que tenga que ver con ella, como lo que ya les mencionaba, ¿no? De los reptilianos. Um, para esto tenemos en la siguiente diapositiva igual dos ejemplos en YouTube. Estos son dos canales de personas que se encargan de hacer comentarios respecto a distintos temas que tengan que ver con análisis del mundo. Ajá. em, y pues chequemos los títulos, por ejemplo, ¿por qué está en auge la conspiranoia? ¿No? Ya lo está describiendo, los términos que está utilizando, pues es claramente despectivo.
pues quien quiera ahí como revisar a qué se refiere ese video, pues adelante. Pero vaya, lo que el hombre dice básicamente es en términos pues académicos, en términos técnicos. Cualquiera que lo escuche podría decir el hombre sabe lo que está diciendo, suena complejo, eh, pero pues al final de cuentas lo que está dando es más que una explicación, es una adjetivación de todo aquello que suena muy distinto al discurso oficial. Algo que hacen ellos, no me refiero solamente los presentadores de estos videos que ven en pantalla, sino a los masones y a todos los que participan de su estrategia de descrédito, es lo siguiente. Imaginen que ustedes ven un acontecimiento, ven, por ejemplo, a alguien, un hombre robándole su bolsa a una señora. Y entonces van y denuncian o por lo menos le cuentan a las demás personas que van llegando, oye, ese hombre acaba de robarle la bolsa a la señora. Y entonces llega alguien y les dice, un amigo del ladrón, por ejemplo, dice, no, miren, dense cuenta, este hombre que está diciendo que vio a un ladrón, dense cuenta cómo viene vestido, miren sus zapatos, están desgastados, miren su cabello, está como no muy bien peinado. De esta persona podemos analizar su psicología. Podemos decir que esta persona, dado que está haciendo un escándalo para denunciar al otro, seguramente es una persona que quiere llamar la atención. Seguramente tiene algún complejo de inferioridad o algo parecido. Bueno, estoy exagerando un poco el ejemplo en esto que estoy diciendo para que se entienda algo que es real, para que se entienda cómo operan estos mecanismos de desacreditación de cualquier persona a la que se le ocurra denunciar lo que la masonería y las otras organizaciones internacionales están haciendo. Y bueno, los invitamos a ver estos videos. Hay muchísimos. Pusimos dos nada más por motivos económicos, pero, o sea, por motivos de ahorrar espacio, pero ustedes pueden buscar conspiranoia, pueden buscar, como decía Giovanna, masonería y otras cosas y se darán cuenta de cómo opera este desprestigio. Y bueno, vamos con el último tema de hoy, la corrosión de los valores cristianos. De nuevo, como decíamos al principio, si alguna persona de las que nos mira no es cristiana, pues incluso atea, no se va a sentir familiarizado o más bien identificado con este título. Pero vamos a ver que nos atañe a todos los seres humanos, no solamente a los cristianos. Bueno, lo primero que hace la masonería para empezar a deshacerse de sus detractores, de sus enemigos, o por lo menos para quitarles voz a sus enemigos, es buscar la manera de deformar el intelecto de las personas. Ya hemos dicho que la masonería ostenta gran poder económico y político. Hay que irse nada más a las consecuencias lógicas. Si ostenta un enorme poder político y económico, se sigue que en materia política va a poder tomar la decisión, prácticamente la decisión que quiera, y además tiene los recursos financieros para poder llevar a cabo ese plan o esa empresa que quiere instaurar en una sociedad o en un pueblo. Bueno, pues la masonería se ha encargado para deformar el intelecto de utilizar muchísimos medios. Aquí es donde entra también la cuestión de la batalla cultural. Lo que se quiere es deformar el intelecto de las personas y por lo tanto toda la interioridad de las personas. Porque quien no utiliza bien su intelecto, quien no mira la verdad, quien no conoce y quien no se interesa por conocer, actúa en consecuencia. Si una persona cree que el gato es un perro, lo va a tratar como perro, no lo va a tratar como gato. Bueno, pues eso es lo que quieren hacer con la sociedad. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública y todas sus estrategias de formación de los niños de primaria, por ejemplo, o tenemos también los programas de televisión, los programas mañaneros, por ejemplo, tenemos las telenovelas, e incluso tenemos los anuncios comerciales. Todo eso
entre muchas otras cosas, son parte de esa estrategia para deformar el intelecto de las personas. Leer es algo que ayuda muchísimo a desarrollarlo. No leer es algo que no solo nos estanca, sino que poco a poco nos hace experimentar un retroceso intelectual. Pero peor aún, si no leemos y vemos televisión, concretamente, si vemos los programas que han sido instaurados estratégicamente para esto, no solamente nos estancamos, sino que además empezamos a experimentar un deterioro de nuestras capacidades intelectuales más básicas, por ejemplo, para hacer clasificaciones. Clasificar es algo que hacemos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Bueno, pues es algo para lo que vamos perdiendo capacidad cuando nos habituamos a los programas televisivos que nos quieren imponer. Bien, otro punto que es importante tomar en cuenta es precisamente aquello que atacan bastante o que deforman. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de valores cristianos. ¿Por qué llamamos que son valores reales? Porque si bien son valores que exalta el Evangelio, que promueve el Evangelio, que protege la Iglesia Católica, son valores universales, son valores objetivamente humanos, eh, como lo sería la dignidad de la mujer. O sea, ¿quién fue el hombre así documentado que contra su propia cultura, el judaísmo, tremendamente, eh, pues sí, machista, defendía y reivindicaba a la mujer? Pues Jesucristo. Eh, la justicia, la tolerancia, la dignidad de los niños, nuevamente en una cultura donde hasta cierta edad los niños tenían voz y voto y dignidad, 13 años me parece en el judaísmo, pues Jesucristo desde pequeñitos ya reconocía, pues claro que son seres humanos, y con dignidad. La importancia del quehacer científico, es decir, la búsqueda de la verdadera ciencia, la que se ocupa de comprender la verdad de acuerdo a su objeto de estudio. El respeto a los demás, el cuidado de todas las formas de vida, y sobre todo el amor. Porque mencionaba que incluso los llegan a deformar, porque por ejemplo, ciertamente el feminismo ha tomado como, en teoría, bandera, o sea, digo en teoría porque se contradice muchísimo constantemente, eh, la, pues el valor de la mujer. eh, claro que la mujer pues tiene valor porque es un ser humano, pero el feminismo se encarga de súper deformar lo que eso significa y de sacar unas conclusiones, bastante inhumanas a partir de eso que dice defender, ¿no? Como lo sería el filicidio, por ejemplo, donde afirman que una mujer tendría de alguna manera un derecho para asesinar a su hijo en su vientre. Entonces, pues ahí vemos cómo estos valores universales, valores humanos, también están siendo atacados e incluso deformados por esta, pues por esta secta, la masonería. Y bueno, estos valores que llamamos cristianos, porque, como decía Giovanna, son promovidos, defendidos, mencionados en el Evangelio de una u otra forma, atañen a todos porque son valores relacionados con lo más fundamental de nuestra antropología, o sea, con lo más fundamental y esencial de lo que nos constituye como seres humanos. No importa si eres cristiano o si eres budista o si eres ateo o lo que sea, porque tú también sabes que la justicia es deseable, que la justicia es buena. Tú también amas y tú quieres ser amado también. Tú sabes que el respeto importa, sabes que la ciencia es muy importante y es algo que se debe tomar con seriedad. El científico debe saber razonar bien para hacer buena ciencia. Sabes que los niños son importantes, sabes que hay que ser tolerantes. Todo eso lo sabes y no importa que no seas cristiano, porque, repito, es algo que nos atañe a todos porque somos seres humanos y esto apela a nuestra naturaleza. Bueno, esto es lo que quiere acabar la masonería.
Y para eso se ha inventado un conjunto de ideologías. Las ideologías tienen esa función. Por eso hay tantas ideologías, porque hay muchísimos valores. Cada ideología tiene como objetivo atacar cierto conjunto específico de valores cristianos o de valores objetivos. Como el que mencionaba Giovanna, el feminismo tiene como objetivo acabar con el valor de la mujer, con el valor de los niños, pero entre tantos valores hay uno que está siendo atacado sobre los demás. O sea, uno es el de la religiosidad cristiana y el otro es el de la familia. Por todos lados, las ideologías se las están arreglando para hacerle ver al público o hacerle creer al público que la familia, que el matrimonio es algo indeseable, que es algo de tontos, que es algo de perdedores, que es algo que nos va a degradar o a denigrar como seres humanos. O sea, que el hombre que realmente quiera ser hombre tiene que quedarse solo. La mujer que realmente quiera ser mujer, que quiera ser mujer exitosa, tiene que quedarse sola. Y bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo de las demás conferencias, cómo obra concretamente y específicamente cada ideología. Bien, hay que especificar un poco respecto a qué es una ideología. Aquí lo resumimos en una cosmovisión cercenada. Una cosmovisión es precisamente la concepción que se tiene del mundo, de las cuestiones como más elementales, ¿sí? Sobre Dios, sobre el ser humano, em, sobre los animales, sobre el alma, o sea, las cuestiones pues sí, más básicas. Entonces, es cercenada. ¿Por qué? Porque ofrece respuestas sumamente sesgadas, ofrece respuestas no de acuerdo a lo que el mundo es, sino a cómo ellos ven y cerraron así el mundito. En el caso del feminismo, o sea, son reduccionismos, por ejemplo, el decir que el varón es malo por naturaleza y la mujer por naturaleza es víctima. No apunta, por ejemplo, al problema ético respecto a precisamente los valores como la justicia, como la prudencia, ¿no? Independientemente de si eres hombre o eres mujer, pues si cometes una injusticia, o sea, el problema está en eso. Si estás equivocado, independientemente si seas hombre o mujer, o sea, tu error intelectual allí está, ¿no? Entonces, ignorando eso, eh, de acuerdo a esa visión que ellos tienen, ofrecen una serie de respuestas que claramente pues también están equivocadas. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es una ideología. Y ya para terminar, vamos a las conclusiones, que también son como un resumen de todo lo que hemos visto hoy. La primera conclusión sería que la masonería tiene motivaciones religiosas. Por tanto, sus operaciones y sus fines son intergeneracionales y prospectivos. O sea, ellos no se van a conformar con que el poder que tienen dure nada más una o dos generaciones. No se van a conformar tampoco con que sus fines procedentes del gnosticismo que practican queden nada más en su propia generación o queden nada más dentro de una comunidad o un pueblo. Es decir, van por toda la historia, van por toda la humanidad. Sus intenciones son perversas y antinaturales, como ya lo mencionábamos, pues sus motivos son egoístas, son completamente fuera de la realidad, eh, apuntan totalmente al concebirse a sí mismos como dioses. ¿Por qué? Porque de fondo eso es lo que dicta el gnosticismo. Entonces la masonería siendo su principal eje, el gnosticismo, pues también eso es lo que cree y actúa con base a esa creencia. Por lo tanto, eh, pues se siguen como todas las cosas que ya hemos dicho respecto a las relaciones verdaderamente de opresión, a la injusticia, a las
a los objetivos inhumanos, es decir, despojar al ser humano de lo que, de su, pues sí, de sus principales características que le ganan, que le valen ese nombre. La tercera conclusión, para alcanzar el éxito necesita la masonería establecer una red de mentiras. Esto también es muy importante. Si nosotros no creemos en las patrañas y en los cuentos que ellos nos dicen a través del cine, a través de la legislación, a través de los medios de comunicación, simplemente su teatro se desmonta, su teatro se cae, porque ellos no tienen tanta fuerza como para poder hacer y ejercer coerción sobre toda la humanidad, al menos sobre toda la humanidad actualmente viva. No tienen tanta fuerza, pero como sí tienen mucho poder político y económico, pues se las arreglan para mentirnos, porque cuando nos mienten, hacen que nosotros obremos, que nosotros seamos sus brazos, que nosotros seamos sus piernas, sus espaldas, para cargar todo lo que ellos no pueden. Por eso es importante conocer, informarse. Por eso, de nuevo, los invitamos a que lean, a que desarrollen el amor por la cultura, es decir, por el cultivo de sus facultades, el cultivo de sus potencias propiamente humanas. Y bien, como última conclusión, expusimos a lo largo de esta conferencia cómo es que para consolidar sus mentiras necesitan despojar a la sociedad de su capacidad de pensar y de apreciar el bien. Y pues en eso consiste la batalla cultural. La conclusión aquí sería que esa es una forma, esa es la forma de hacerle frente a esto. O sea, si bien no vamos a develar aquí la lista de los masones y cuáles son concretamente sus negocios turbios o esos hilos que quizá mueven porque pues están ocultos, pero sí podemos hacer frente precisamente yendo en contra, o sea, representa una oposición quien se cultiva, quien busca la verdad, quien ama a Dios, quien busca eh, hacerse más humano cada día, quien busca defender precisamente esos valores que pues representan un verdadero desarrollo humano. Esa es la forma de hacer frente a todo esto.